Hay poder en la sangre del Calvario fluye.
Enorme bendición. Quiero le dar más fuerte ese aplauso a Dios. Estoy muy contento de estar aquí. Y estoy muy contento de estar aquí porque sé que Dios está en este lugar. Creo que es la cuarta, quizás quinta vez que estoy aquí con ustedes y me sigo poniendo igual de nervioso. No sé por qué, yo creo que es la presencia de Dios, yo creo que es el saber que es una responsabilidad estar aquí porque no es solo una iglesia, cada silla, cada persona que hoy está aquí sentada necesita algo de Dios. Yo hoy me paro delante de ti y te digo, necesito algo de Dios. Y estoy seguro que Dios está en este lugar porque lo siento. Así que advertencias antes de comenzar el mensaje: si lloro, si pauso, si hago cosas raras, tú también las puedes hacer. Estamos en casa, amén. Y yo me siento muy cómodo, estoy nervioso porque creo que es parte de confiar que Dios es quien hace la obra. Así que lejos hoy de escuchar a Juan Manuel, una persona más, creo que podemos hoy escuchar a Dios. Y justo quiero platicarte la primera vez que yo escuché a Dios. Quiero contarte esta historia. Y justo fue hace un tiempo, cuando tenía 17 años, me acababan de correr de la preparatoria. Estábamos en el primer semestre, o sea, yo iba en segundo de preparatoria y me corrieron, o sea, ya no pude renovar al siguiente semestre, se mide por semestres, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. A mí me corren en el tercer semestre, ya no pude entrar en enero, después de las vacaciones de Navidad, a la escuela. Me expulsaron, ya luego te platicaré ahí las travesuras, un día que no haya niños ni jóvenes, porque de ahí agarran ideas y luego las quieren imitar o superar, y sí, estaban gruesas. Te voy a platicar nada más una de ellas, mi favorita. Estaba en el salón, estaba aburrido y se nos ocurría durante clases, de repente, en vez de desayunar normal y ir a la cafetería, como que nos organizábamos en el salón y cada quien traía algo. Una persona traía la leche, otra persona el cereal, otra persona traía platitos, así cositas para desayunar. Y a mí se me ocurrió llevar Nesquik, porque alguien iba a llevar sucaritas, y si no lo has hecho te lo recomiendo, te haces tus sucaritas, le echas una cucharada de Nesquik o calcetoso o chocomil y ya te las comes y sabe muy rico, ¿no? Entonces estábamos en el salón, salimos al receso y a mí se me ocurre, era tiempo de calor, se me ocurre apagar el ventilador y llenar las aspas del ventilador del chocomil. ¿Cómo se me ocurrió? No sé, pero se me ocurrió. Estoy contando la travesura más leve para que si lo hacen en su casa no se espanten y se rían, como se rieron ese día todos mis compañeros, menos la maestra. Y entonces está el salón vacío, le pongo Nesquik a todo, las aspas del ventilador, eran esos ventiladores industriales que no tienen lámpara, son 3 aspas grandotas. Ya llegan todos del receso al salón y ya se sientan y empiezan a decir: oye, hace un buen de calor, ¿quién apagó el ventilador? Yo nada más estaba esperando el momento que lo prendieran. Y es de esos ventiladores que traen niveles, ¿se acuerdan de ellos? Los ubican y lo ponen directo al 5 y empieza el ventilador y ¡pum! Se llena de chocomil todo el salón. Luego todos supieron que había sido yo, ya ni preguntaban quién había sido. Y esa fue una de las travesuras que sumaron a que me expulsaran de la escuela. Me expulsan de la escuela y yo no tenía nada que hacer. Entonces la tía de un amigo me dice: oye, Juanito, ¿vas a estar de ocioso en tu casa? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues no sé qué hacer. Me dice: pues mira, yo tengo una papelería en el centro. Mis papás viven por el Hotel Visión del Sol, no sé si ubiquen, pero les platico distancias más o menos para que ubiquen el tema. Y ellos viven por el Hotel Visión del Sol, y entonces la papelería está en el centro. Obviamente yo no tenía, ni mis papás me iban a estar llevando a trabajo, yo tenía que resolver. Entonces acepto el trabajo en la papelería, y estando ahí en la papelería me empiezo a aburrir mucho, empiezo a tener mucho tiempo de ocio, porque en la papelería había un señor que ya trabajaba. Y el señor era su trabajo, o sea, él sí tenía un sueldo bien. A mí me ofreció así casi como 10 pesos al día. Por eso no me podían ir en camión, porque si me iba en camión ya no tenía ganancia. Realmente el objetivo de esta señora, tiempo después entendí que era el objetivo de Dios, era que no me aburriera, que no estuviera ocioso en la casa sin hacer nada, ¿no? Entonces acepto el trabajo y me empiezo a ir en bici. Mi bici era una bici de montaña, tenía unas llantas súper gruesas. Me acuerdo que me costó 800 pesos. Y esa bici me salvó la vida porque pues, en ella me iba al trabajo. Les digo que mis papás viven en el Hotel Visión del Sol, cerca de ahí, y el recorrido al centro es pura subida. Me hacía como
Al principio me hacía 50 minutos, conforme fui agarrando condición, empecé a hacerme cada vez menos tiempo. No sé si te había platicado, pero soy una persona que ama la adrenalina, ama la velocidad. Y entonces el regreso era pura bajada. Entonces yo jugaba y medía mis tiempos para romper el récord. Entonces todos los días de regreso del trabajo, creo que entraba a las 11 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, yo trataba de irme lo más rápido posible y literal salía de la papelería, me ponía mi casco, veía el reloj y me arrancaba. Y empecé haciéndome 20 minutos, terminé haciéndome 15 minutos. Estaba un día en la bici y dije, este tiene que ser el día que me haga, que rompe el récord. Tengo que romper el récord. Entonces, agarré la bici, empecé a pedalear y me empecé a ir súper rápido. Llego a una calle donde un taxista me ve que voy hecho la raya y me empieza a echar carreritas. Ya sabes que los taxistas son finas personas, lindos, casi no les gusta competir, meterse entre los carros. No todos, ¿verdad? Pero algunos taxistas son como yo al manejar. Entonces el taxista me empieza a echar carreritas y en eso se hace un poco de tráfico. Yo dije, esta es mi oportunidad para distanciarme de él y que no me esté presionando, porque mi carrera no era contra el taxista, era contra mí mismo. Y justo llego a una bajada que a lo mejor algunos ubicarán, que es donde está la Cartonera. Ubican la Cartonera, por Atlacomulco, Colonia Las Águilas. Hay una bajada muy pronunciada, larga, y luego sigue una subida. Entonces esa era mi oportunidad para agarrar el máximo vuelo y luego llegar a la subida y con el vuelo de la bajada subir lo más posible, porque ahí era donde se vive el tiempo en esa subida, ¿no? En la curva. Entonces estoy pedaleando, voy hecho la raya, y en eso en lo que voy andando en bici súper rápido, recuerdo que un amigo andando en bici nos platica un tip que era para ir más rápido en la bici, y constaba en agacharte lo más que podías de la bici para que fueras cortando el aire, tu cuerpo no hiciera resistencia al aire y fueras rapidísimo. Si yo vengo ahí para esto, yo era muy bueno andando en bici sin manos. Yo casi me podía ir a donde fuera pedaleando la bici sin manos, la sabía mover muy bien, pasar topes, solo lo usaba para frenar y podía andar sin manos. Entonces dije, si voy así, agachado, pues de cualquier manera voy a ir haciendo resistencia con el viento y tengo que romper el récord. Entonces tomo la inteligentísima decisión de soltar el volante. Y empiezo a bajar, pongo mis manos aquí atrás, empiezo a bajar, empiezo a escuchar el aire en el casco como nunca en mi vida. No sé qué velocidad agarré, pero soy así. Y yo iba así, súper atento, la bici iba así, cuando de repente empiezo a ver que la llanta de adelante, que era muy gruesa y de montaña, empieza a moverse. En ese momento voy a agarrar el volante porque veo que el volante se está moviendo así. Hago esto para agarrar el volante, se dobla el volante y salgo volando. El señor que me rescató dice que aproximadamente volé 20 metros y arrastré 30 metros. Literal frené, gracias al casco, gracias a que ese día llevaba casco, pega mi cabeza en el pavimento y empieza a rasparse toda mi cara, todo el cuerpo. He tenido muchos accidentes, muchos. Este es uno de muchos, pero yo creo que es el más importante en mi vida y el más grave, porque en un solo accidente me hice más de 20 cicatrices. Termino de deslizarme en el pavimento, estoy todo desconcertado, mi bici está como a 10 metros, nada más siento que un señor llega atrás de mí y me levanta y me dice, ¿estás bien? Dice, llámenle a una ambulancia. Y yo dije, no, estoy bien, no necesito una ambulancia. Entonces le digo, nada más déjeme irme a limpiar, no sé si tengo un baño donde me pueda limpiar. Me pasa ahí como que a una casa, me meto a un baño y me dice, aquí limpia, pero era como que una casa abandonada. Entonces no, está todo desorientado. Ya voy a la llave del agua, empiezo a ver las raspadas, digo, ¿por cuál empiezo? No sabía por cuál empezar. Entonces dije, pues la de la cara, ¿no? Pues la que más me abre. Agarro agua, me echo agua en la cara, siento el ardor que en mi vida había sentido. Dije, no voy a poder. O sea, como ya me había raspado muchas veces, me la pasaba andando en bici, es común que te raspas. Pero cuando tienes más de 20 heridas, no sabes por cuál empezar. Cuando ves tu playera destrozada, o sea, mi playera quedó literal destrozada, mi short destrozado, se me veían los boxers estaban raspados también, las piernas completamente llenas de pavimento, de sangre, la mitad de la cara, los brazos, porque ni siquiera me dio tiempo de meter las manos, salí así y así aterricé. Entonces le digo al señor, ¿sabe qué? No me podrá llevar a mi casa. Dije, pues a la regadera, ni modo, ¿no? Pues ahí me empiezo a limpiar las heridas. Me dice, sí, tengo una combi, era panadero el señor. Sube mi bici a su combi de panadero, me voy con él adelante y en el camino me encuentro a mi mamá.
que va en el camino. Le digo, hey, esa es mi mamá, iba con mi tía, los rebasa, ahí por el par vial, y mi mamá me ve así por el espejo. Ya, si le diera la oportunidad de contarles la historia, también se pondría bueno, pero quizás otro domingo. Y ya mi mamá se espanta, me bajo de la combi, me paso al carro con mi mamá, y ya le digo, pues vámonos a la casa, ma, que me bañe. Vamos llegando a la casa, cuando mi mamá me ve, esto no es de casa, esto es de hospital. Y en ese momento nos vamos para la Cruz Roja. Para no hacerte más larga la historia, estuve 4 horas con 3 enfermeras al mismo tiempo. O sea, 4 horas, 3 enfermeras al mismo tiempo, tallándome todas las heridas. Porque se me incrustó piedras, chapopote, grasa de auto, y no había forma de curar esas heridas sin tallarlas. Entonces, literal, traían gasas, me acuerdo que era como un shampoo verde, como un líquido verde, una botella así verde, que le ponían a las gasas, me tallaban. Yo estaba sintiendo demasiado dolor, le decía a los doctores, no estoy aguantando, le decía a las enfermeras, las detenía, o sea, incontrolable el dolor. Y le decía, les digo, ya no aguanto el dolor, por favor anestésime. Y me explican que no me pueden anestesiar porque son puras heridas superficiales similares a cuando te quemas, cuando alguien sufre quemaduras en su cuerpo, que es uno de los dolores más extremos que puede sufrir el ser humano. Entonces, dicen, hay una anestesia que es solamente líquida, o sea, te la echas, y me dice la enfermera, pero arde demasiado. O sea, yo creo que te va a arder más ponerte la anestesia que te sigamos tallando. Y digo, no me importa, o sea, ya quiero algo diferente, ya no aguanto el dolor. Me echan la anestesia en la cara, tenía toda la razón la enfermera, mete unos gritos en el hospital horribles. Todavía no viene lo peor. Ya, terminan de tallarme. Me voy a mi casa lleno de gasas. Tenía que dormir con una almohada de cada brazo, dormido de lado, porque si se me bajaba el brazo, bajaba la sangre, fluía la sangre, y me punzaban las heridas y no podía dormir. No podía tomar analgésicos porque más sangraba, si sabes un poquillo, si no yo lo tuve que aprender. Cuando tomas pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, lo que hacen es hacer que la sangre se vuelva más líquida, que fluya más rápido. Entonces, pues, si estás todo herido y te dan esas pastillas, pues, la sangre se sale más, ¿no? Entonces ya pasé la primera noche, dormí como pude, y el problema es que al otro día me tenía que bañar. Para cuando yo despierto, había costra, gasa, mi piel. Ni siquiera se veía en las heridas la gasa, se veía alrededor la gasa. Pero en el centro de las 20 heridas que te platico, la cara, rodillas, piernas, era pura costra. Y el problema es que para bañarme me tenía que arrancar esas gasas para volver a limpiar las heridas, ponerme una pomada que era como mantequilla y dejar que las heridas respiraran y volverme a engasar. No me acuerdo si me tenía que volver a engasar o solo era esa noche para retener lo más que podía de sangre. Creo que solo era esa noche. Entonces, mamá estaba con unas amigas en la sala y le digo, mamá, ya me voy a meter a bañar. Me dice, hijo, te ayudo. Le digo, no te preocupes, yo ahorita me baño. Me meto a bañar y en verdad estuve por media hora con el teléfono. Es que hay regaderas que tienen como una extensión para mojarte. Yo me mojaba las heridas. Y por más que intentaba que se quitaran las gasas, no podía. Me empecé a desesperar, empezó a pasar una hora, me empecé a desesperar y gracias a Dios llegó mi papá. Mi papá es valiente y es frío para esas cosas. Yo creo que fue lo que necesitaba. Y el punto es que ya entra mi papá a la regadera, me ve sentado y me dice, hijo, no va a haber de otra más que arrancarlo. Como cuando era chiquito, la diferencia es que ahora no es un curita, son más de 20 curitas y el más chiquito era de este tamaño. Esta era la herida más chiquita, la más grande era la de la cara, que era literalmente la mitad de la cara. Y bueno, entonces empieza mi papá y me dice, ¿te las arrancas tú o te las arranco yo? No me acuerdo cómo fue. El tema es que cada gasa que él quitaba era gritos insoportables. Mamá ya estaba llorando afuera del baño nada más de escuchar los gritos. Sus amigas mejor se fueron, dijeron, qué miedo, mejor nos vamos. Termino de bañarme por fin de que mi papá me ayudó a quitarme todas las gasas, todas las costras, porque literalmente era arrancarte la costra. No sé si alguien alguna vez ha arrancado una costra, pero hay veces que ya está seca, ¿verdad? Después de un tiempo y no pasa nada, pero cuando te la arrancas fresca, duele macizo. Entonces, me salgo de bañar, ya mi papá sale de la regadera y en el baño hay un espejo grande. Estoy frente al espejo. Y es la primera vez
y perdón si me pongo un poquito sentimental, pero es la primera vez que escucho a Dios. Y escucho que Dios me dice, así claro, en mis oídos, me dice, te está doliendo, ¿verdad? Y yo no aguanto el dolor, Dios. O sea, ya había llorado todo lo que podía haber llorado en mi vida, ya había gritado todo lo que podía haber gritado en mi vida. Y Dios me dice, imagínate cuánto más sufrió mi hijo por ti. La diferencia es que tú estás teniendo estas heridas por una irresponsabilidad, por haber hecho algo irresponsable, algo imprudente. Mi hijo sufrió por ti por la decisión de perdonar tus pecados. En eso se me sale una lágrima. No sé por qué no se salió del lado derecho, se salió del lado izquierdo. Y jamás se me va a olvidar cómo esa lágrima me quemaba toda la mejilla. Las lágrimas son, no sé qué, ¿verdad? Las lágrimas tienen sal, ¿verdad? Entonces se me escurrió la lágrima. Literal, sentía como me escurría la lágrima y me ardía. Esa fue la primera vez y el primer encuentro que yo tuve con Dios. Fue la primera vez que escuché a Dios hablar. Y yo creo que no necesitas tener un accidente como el mío para escuchar a Dios. Yo ese día no iba a ninguna iglesia, no era ninguna persona como tal creyente, claro, creía en Dios y así, pero no llevaba una vida cristiana ni siquiera asistía a una iglesia. Si Dios le puede hablar a un joven imprudente que lo acababan de correr de la preparatoria, ¿cuánto más Dios no nos puede hablar esta mañana a ti y a mí? Estoy seguro que Dios nos puede hablar de diferentes maneras y para eso quiero platicarte un cuento, una historia. Ya se me subió la temperatura del aire. Bueno, sí. Bien, entonces les voy a platicar un cuento rapidísimo. ¿Tienen tiempo para un cuento? Sí. ¿Ya se aburrieron? No. Bien. Oigan, otra advertencia, se me olvidó platicarles. A lo mejor hoy es un poquito más largo de lo normal. Así que si por algo no te está gustando, te estás aburriendo, ya se te hizo largo o tienes que ir, no te preocupes, puedes salirte con toda confianza, te devolvemos tus pecados en la salida. Entonces, está esta historia de un hombre que está en la selva y quiere llegar a una montaña. Y este hombre, queriendo llegar a una montaña, dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces se le ocurre, ve una serpiente y se le ocurre preguntarle a la serpiente, oye serpiente, ¿cómo puedo llegar a esa montaña? Y la serpiente le dice, mira, es muy fácil, es muy sencillo, solo tienes que ser muy sigiloso, irte deslizando por toda la tierra, irte metiendo entre las raíces de los árboles, ocultándote entre las hojas y poco a poco vas a llegar hasta la montaña, solo tienes que deslizar. Entonces este cuate se queda pensando y dice, ok, y entonces va y se encuentra a un chango y le pregunta al chango, oye chango, ¿tú sabes cómo puedo llegar a la montaña? Y el chango le dice, mira, es muy fácil, te trepas al árbol, con tu cola te vas agarrando de las ramas y te vas aventando rama tras rama, árbol tras árbol, y cuando menos te des cuenta ya estás arriba de la montaña. Y el humano, esta persona se queda pensando, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que tener otro ejemplo. Busca otro animal y se encuentra un caballo. Dice, oye, tú que no te deslizas por la tierra y que no te cuelgas por los árboles con tu cola, ¿cómo puedo llegar a la montaña? Y le dice, muy fácil, agarras y te pones a galopar. Y empiezas a galopar, y cuando menos te des cuenta, ya llegaste a la montaña. El problema es que esta persona no era serpiente, no era chango, y no tenía 4 patas como un caballo para hacerlo como ellos le estaban diciendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que no hay forma de que yo, alguna persona, te pueda decir la solución a tus problemas, te pueda decir cómo alcanzar tus sueños, cómo llegar a la vida que estás soñando, cómo llegar a solucionar el problema por el que estés pasando. Solamente puede ser aquel que te creó. Mi papá siempre me dijo, cuando tengas un problema en el circo, no vayas con los animales a tratar de solucionar tu problema, ve con el dueño del circo. Y hoy estoy seguro y confiado en que Dios es el dueño de nuestras vidas. Y que una persona no va a poder decirnos exactamente cómo salir de nuestros problemas, porque a lo mejor esa persona es chango, es caballo, es víbora, y no va a tener las mismas cualidades que nosotros. Yo sé que la serpiente, el caballo y el chango es muy diferente a una persona, pero así de diferentes somos tú y yo y la persona que está sentada a tu lado. Por eso me encanta venir a la iglesia, por eso me encanta escuchar a Dios, porque Dios nos habla particularmente a cada uno de nosotros. Así que mi fe, mi oración esta mañana es que puedas escuchar la voz de Dios, que no me puedas escuchar a mí, sino que a través de las historias
de lo que te voy a platicar hoy en esta mañana, puedas escuchar a Dios. Así que me encantaría que cerraras tantito tus ojos, pon una mano en tu corazón si te sientes cómodo, levanta tu otra mano y dile: Señor, abre mi corazón a tu palabra. Háblame, abre mis oídos, Señor, para que Dios no solo pueda escuchar, sino pueda responderte, pueda creer y confiar en lo que tú vas a hablar hoy a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Casi siempre que he venido acá les platico que me encanta ver la Biblia y ver las historias de Dios, como Netflix, ¿no? Que son realmente historias que si nos ponemos a leer y a desmenuzar la Biblia y nos concentramos en leer y en escuchar a Dios, nos damos cuenta que hay historias increíbles, más de las que salen en Netflix, ¿no? Que pudiéramos hacer un montón de series. Me acuerdo que el primer mensaje que compartí en esta iglesia se llamaba La Netflix de Dios. Y hoy no te traigo una serie de Netflix. La vez pasada hablamos del hijo pródigo, de su hermano, de su papá, y era como una serie de Netflix. Yo me la imagino, así como algo muy bueno, de esas series que te picas, que no puedes dejar de ver, pero que son de esas miniseries. Hoy no te traigo una miniserie de Netflix, hoy te traigo una película de HBO Max. Hoy te traigo una película. Ya ves como que Netflix hace series así, cotorras. HBO de repente le mete como que más producción, más emociones, más efectos a las películas. Entonces hoy va a ser como que una película de HBO. Necesito que por los próximos minutos confíes en mí. Trates de no distraerte con nada y trates sobre todo de meterte a la historia junto conmigo. Porque sé que si juntos logramos meternos en toda esta historia, estoy seguro que algo diferente va a pasar en nuestras vidas. Estoy seguro que Dios va a hacer algo y que no vamos a ser los mismos. Justo el tema de hoy se llama, y le puse como título, Viviendo la vida de mis sueños. Viviendo la vida de mis sueños. Viviendo la vida de mis sueños. Y le puse entre paréntesis, viviendo la mejor versión de mi vida. Porque a veces como que vivir la vida de nuestros sueños ya suena un poco cliché, así como, ¿cómo sería la vida de mis sueños? Y como que nos imaginamos cosas que no sucederían. Yo conozco personas que tienen a la mano todo lo que pudieran necesitar y sus vidas son lo más básico posible. Te voy a dar un ejemplo. Mark Zuckerberg, grandes empresarios que de alguna manera pudiéramos creer tú y yo que lo tienen todo, se visten de la manera más sencilla, sus vidas son de la manera más sencilla. No despilfarran el dinero y no llenan todos sus huecos con lujos. No, realmente cuando tienes todo, esto no lo digo yo, lo dice un estudio científico, cuando tienes todo, económicamente hablando, tu vida es normal. Es normal. Entonces, más que viviendo la vida de nuestros sueños y imaginándonos de esa manera, imagínate la mejor versión de tu vida. La vida que ya tienes, pero viviéndola de la mejor versión. ¿Cómo sería eso sin enfermedad? ¿Cómo sería eso sin pleitos en tu matrimonio? ¿Cómo sería eso con tus hijos acompañándote a la iglesia? ¿Cómo sería eso con prosperidad en tu trabajo, sin crisis, sin deudas? ¿Cómo sería eso? Imagínate sin defectos de carácter. Que si te cruza un carro, yo les confieso, ya venía en la mañana saliendo de la casa, venía un poco tarde porque me clavé orando en la mañana antes de venir acá, se me fue el tiempo y ya venía tarde, se me metió un carro y ya estaba pecando, o sea, ya me estaba enojando y de repente me cayó el viento y dije, creo que sí necesito la prédica de hoy. Entonces, quiero platicarte esta historia para que tú puedas ubicarte que a través de esta historia se te van a caer todos los pretextos para no estar viviendo la mejor versión de tu vida. Después de esta predicación, después de esta palabra, no vas a poder decir que no tienes las herramientas, las instrucciones para vivir la vida de tus sueños, para vivir la mejor versión de tu vida. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren entrarle? Sí. ¿Vemos la película o no la vemos? Sí. Vale. Traten de conectarse conmigo. La historia comienza y es una historia que yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado. Alcen la mano, ¿quién vio la película de El Príncipe de Egipto? ¿Quién vio la película del Príncipe de Egipto? Por si alguien no la vio, es la historia de Moisés y de cómo Dios saca al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud, y los lleva a la tierra prometida, a la vida de sus sueños, los lleva a vivir la vida, la mejor versión de su vida. Esa es esa historia. Voy a tratar de ir mencionando partes de esa historia para que nos podamos ir ubicando y viendo por ahí que Dios nos empieza a hablar. Entonces la historia comienza con Moisés, que es echado al río
en el río, llega a la casa de Faraón, lo agarra ahí una mujer, creo que era hija del Faraón, lo cría, y entonces Moisés vive como un príncipe en Egipto. Pasa el tiempo, comete algunos errores Moisés, se siente culpable, me parece que mata a un esclavo o maltrata a un esclavo, no me acuerdo si lo mata o lo maltrata. En la versión de la Biblia creo que lo maltrata, en la versión de HBO como es exagerado lo mata. Y entonces Moisés se siente súper mal y se sale de Egipto y se va al desierto. Y en el desierto encuentra una persona, encuentra una mujer, se enamora de esta mujer. Esta mujer se dedicaba a pastorear ovejas. En el desierto la salva, creo que hay de unas personas, lo llevan a su pueblo. Y entonces Moisés empieza a formar parte del pueblo de esta mujer. Pasa el tiempo y un día Moisés ya es el que pastorea las ovejas, empieza a chambear ahí con ellos y todo. Y está en el desierto Moisés y de repente ve a lo lejos una zarza. ¿Qué es una zarza? Un arbusto seco. Estamos en el desierto y es un arbusto seco. Y era común que en el desierto los arbustos secos de repente se incendiaran. Era algo común. Entonces Moisés ve que un arbusto se está incendiando, no le hace caso, sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas. De repente pasa un tiempo y ve que el arbusto, la zarza se sigue incendiando. Y dice, oye, esto era para que ya se incendiara. Un día en la casa, y te va a platicar otra travesura, un día en la casa ya era enero, ya habían sacado todos sus arbolitos secos de Navidad ahí en el fraccionamiento donde viven mis papás. Y estaba ahí un pino seco para una casa, que casi nunca estaban ahí los dueños de esa casa. Y yo traía un encendedor en mi bolsillo. Y está el pino y estoy ahí con mis amigos y empezamos así a prenderlo tantito, le soplábamos, le prendíamos otro tantito y lo apagábamos. Una de esas lo prendemos, viene un carro, nos volteamos para que no vea el carro que estamos haciendo una travesura. Casi no nos veíamos sospechosos, ¿verdad? Así, adelante de un pino. Pasa el carro, nos volteamos, ya estaba creciendo el fuego. Lo intentamos apagar y no pudimos apagarlo. Cuando vimos que ya era incontrolable el fuego del pino, mejor nos fuimos. Nos fuimos mensos y nos fuimos. Cuando menos nos dimos cuenta, estábamos viendo ahí a lo lejos. Cuando menos nos dimos cuenta, para esto iban pasando unos chavos en moto, por ahí otros chavos que no eran tan mis amigos en ese tiempo. Y ya el pino se super incendió, literalmente yo creo que alcanzó 2-3 metros. La casa yo creo que era de 4 metros, era de 2 pisos, más o menos 4 metros, literal toda la pared, los 4 metros de pared, o 5, no sé cuántos eran, lo incendió. O sea, era un show. A mí en ese momento me gustó verlo, pero sí me preocupé, la verdad. Sí me espanté. Luego llegaron los guardias del fraccionamiento, empezaron a intentar apagarlo, salieron vecinos y empieza la investigación de quién era, de quién había sido la persona que incendió el pino. Te lo prometo que el pino no se tardó en incendiar más de 15 minutos, no sé. En 15 minutos ya se había acabado el fuego, por mucho. Y ya, para no hacerte el cuento largo, como estos chavos iban en moto, pues eran los mayores sospechosos, porque decían, un vecino empezó a decir, fueron ellos porque como andan en moto tienen gasolina y seguramente le echaron gasolina al pino. Yo estaba ahí en el chisme viendo quién había sido, ¿verdad? Sí, seguro fueron ellos por la gasolina. Y un amigo dice, no, sin gasolina se prende esa cosa. Ay, fueron ellos en la moto con gasolina y ya, nunca descubrieron quién fue. Pero el punto es que esta zarza era similar a ese pino. Había pasado 1 hora que Moisés estaba ahí y el pino, la zarza, se seguía incendiando. Entonces Moisés dice, esto no es normal. Decide acercarse al pino y cuando se empieza a acercar al pino escucha una voz que dice, quítate el calzado porque estás en tierra santa. Moisés se saca de onda, una voz dura, una voz con mucha autoridad, pero que de alguna manera le hizo sentir confianza a Moisés. Moisés se quita sus chanclitas, se mete a la tierra. Y entonces Dios comienza a hablarle a Moisés, así como me habló a mí en el accidente, así como estoy seguro que Dios te ha hablado o te va a hablar. Y Dios le dice algo súper importante a Moisés, le da indicaciones, le dice cosas, pero lo importante de esa conversación es que Moisés le dice, oye, para todo esto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Presta mucha atención a esto porque es parte de la historia, de lo que tengo que platicar hoy. Y entonces Dios le contesta, soy yo. Soy yo. ¿Quién eres? Soy yo. Moisés dice, ok, es él. ¿Qué significa soy yo? De ahí sale la palabra Jehová. Soy yo traducido en el hebreo. No, Dios en ese momento no estaba hablando en español, no dijo tal cual soy yo,
ni lo dijo en otro idioma, lo dijo en el idioma que Moisés hablaba. Y en el idioma que Moisés hablaba, dijo, soy Yahvé. Realmente, la palabra Yahvé son puras, ¿cómo se llaman las que no son vocales? Consonantes. ¿Sí? Ajá, consonantes. La palabra Yahvé son puras consonantes. Que el pronunciarlas no se pueden pronunciar porque yo no sabía, lo aprendí apenas, no sé por qué me salté esa clase en la primaria. Pero las consonantes vocales no se pueden pronunciar. Entonces realmente lo que Dios le dijo soy yo, y el Yahvé sonaba como respiración, como aliento, soy como aliento. O sea, Moisés pregunta, ¿quién eres? Y Dios la hace, sin mocos. Y entonces es que Moisés dice, otra vez, ¿quién eres? Y suena a YV, y entonces Moisés dice, Yahvé. Yahvé, en nuestro idioma, es Jehová. De ahí viene el nombre de Dios. Entonces Dios le dice, soy yo, que es lo importante, soy yo. Ya Moisés se va, Dios empieza a hablarle, y Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que liberar a mi pueblo, que lleva 400 años, presta atención a esto, 400 años siendo esclavo de Egipto. 400 años que Dios había dejado de hablarle a su pueblo. No sé cuánto tiempo llevas sin escuchar a Dios claramente. Porque claro, escuchamos a Dios en predicaciones como estas, en la iglesia, en canciones. Qué bonitas canciones, tienen todo que ver las canciones que cantamos hoy con lo que estamos hablando. Si no le prestaste atención a las canciones, al final vas a tener otra oportunidad de conectarte con la canción y con Dios. Pero el punto es que 400 años sin Dios hablar. ¿Cuánto tiempo llevas sin escuchar a Dios? Claramente, pues el pueblo de Dios llevaba 400 años. O sea, que si llevas alejado o sin escuchar una respuesta de Dios algunos meses, no es nada. El punto es que Dios le dice a Moisés, vas a liberar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y entonces Dios empieza a hacer una serie de milagros. Se presenta a Moisés con el faraón y le dice Moisés al faraón, que por cierto era como su hermano adoptivo, y le dice, tienes que dejar a mi pueblo, al pueblo de Dios, ir al desierto a adorar a Dios. Obviamente el faraón no le convenía. No sé si tú sabes, pero las pirámides de Egipto se construyeron gracias a los esclavos. Hoy en día hay muchas teorías que se construyeron por los ovnis. ¿Habían escuchado esa teoría? Ahora está muy de moda. Y por ahí salen matemáticos diciendo que eran piedras que pesaban hasta 3 toneladas, que si haces la cuenta de cuánto tiempo se tardaron en poner cada piedra, es como si pusieran 30 piedras por día en cada pirámide. O sea, se supone que es algo imposible. Pero la historia y la ciencia demuestra que fueron esclavos los que hicieron eso. Seguramente parte del pueblo de Dios construyó ese tipo de fortalezas. Obviamente el rey de Egipto, el faraón, no iba a dejar que se le fueran 1 millón de esclavos. Para ese tiempo el pueblo de Dios era aproximadamente 1 millón de personas, de trabajadores, con una paga mínima. Si hubiera ahorita un empresario y alguien llegara y le ofreciera 10 trabajadores con una paga mínima, que los puede esclavizar y que los puede explotar, o sea, sería el santo grial para un empresario, ¿verdad? Obviamente no es legal y no está bien, no es algo que debamos hacer, pero en este tiempo, pues no había quien se los impidiera. Entonces esta fuerza de trabajo está pidiendo salirse del pueblo. Entonces es donde entra Moisés y obviamente el faraón dice no, y empieza a suceder una serie de milagros impresionantes. Y el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto empezó a ver estos milagros. Todos los hemos escuchado, y si no te platico algunos. De repente el río se puso lleno de sangre, se veía rojo, se murieron todos los peces del río. Luego hubo una epidemia de grillos, de saltamontes, que se comieron toda la cosecha. ¿Alguien se acuerda de alguna otra de las, ¿cómo se llamaban? Las plagas, ¿verdad? ¿Qué otra plaga hubo? La sangre en el río, los grillos, ¿qué otra? ¿Quién se acuerda de otra? Piojos, moscas, se llenó de moscas, ¿verdad? Oscuridad. Ya ver, el pueblo de Dios estaba en medio de todo esto. Estaban los egipcios, ¿vale? Sí, el último, lo más loco que pasó, que fue con lo que el faraón los dejó ir, es que le dijo a Moisés, Moisés, manda a todos encerrados a su casa, hagan una oración, de ahí viene la Pascua, para no perdernos en detalles, para que no conozcan la historia, se encierran, y el punto es que Dios deja que el diablo, el espíritu de muerte,
salga esa noche y mate a todos los primogénitos, a todos los hijos hombres mayores de los egipcios. Entonces imagínate que las plagas atacaban a los egipcios y al pueblo de Dios viviendo ahí mismo no les pasaba nada. De repente todos se pararon enfermos, llenos de ronchas, todos menos el pueblo de Dios, solo los egipcios. Pero el colmo fue cuando se despertaron al día siguiente y todos los hijos varones de los egipcios, los mayores, se habían muerto. Miles de niños se habían muerto. Imagínate que tú eres del pueblo de Dios, te despiertas en la mañana y empiezas a escuchar llantos, gritos de los egipcios. Empiezas a ver a señoras gritando desesperadas porque sus hijos habían muerto y tú vas corriendo a tu cuarto a ver a tu hijo y tu hijo está vivo. ¿Qué quiero decir con esta parte de la historia? Es que muchas veces estamos viendo milagros de Dios. Están pasando milagros a nuestro alrededor. Yo creo que es casi imposible que alguien aquí en este lugar nunca haya visto un milagro de Dios. Y si hay alguna persona que no lo ha visto, te puedo asegurar, te puedo afirmar que lo vas a ver. Vas a ver a Dios hacer milagros. Porque es algo común, es algo que Dios quiere que veamos. Milagros. Entonces, después de esta situación, el faraón decide dejarlos ir de Egipto. Dice, está bien, voy a liberar al 1,000,000 de esclavos que tengo, váyanse, porque ya entendí que estoy contra Dios y que si los tengo aquí me está saliendo mucho más caro que mantenerlos. Ya no es redituable tenerlos aquí, váyanse. Entonces el pueblo de Dios empieza a agarrar sus cosas. ¿Sabes? Si tuvieran un Durex, a lo mejor me lo puedo pegar acá el Durex y eso me va a ayudar muchísimo. Entonces está Moisés con el pueblo de Dios y les dice, muchachos, vámonos en corto. Imagínense, o sea, está medio difícil imaginárnoslo, pero vamos a tratar de imaginarlo, porque es Moisés con 1,000,000 de personas. ¿Cómo se comunicaban sin WhatsApp? No lo sé. O sea, en verdad, no lo sé cómo se podía correr el chisme tan rápido, o el mensaje, ¿no? Entonces les dice Moisés, vámonos, agarren todo lo que puedan y vámonos porque el faraón acaba de darnos la salida. Entonces todos empiezan a agarrar sus cosas como pueden, lo más que pueden, empiezan a empacar comida, agua, y Moisés les decía, rápidos, aquí no hay tiempo para que capaz que se arrepiente el faraón y aquí nos quedamos, vámonos, o sea, ahorita no te traigas eso, lo que puedas. Agarran todo lo que puedan y se empiezan a ir, y empiezan a caminar por el desierto, hasta que se topan en una situación en donde estaba el mar. Y aquí es donde se empieza a poner buena la historia, porque mientras ellos van caminando hacia el mar, hacia el lugar donde Dios les había dicho que tenían que ir a adorarlo, a donde Dios les había dicho que tenían que ir a encontrarse con Él, para que sus vidas pudieran seguir siendo transformadas, para vivir la vida de sus sueños, para solucionar sus problemas, para vivir la mejor versión de su vida. En ese camino que Dios les había mostrado, se topan con el mar. Y en ese momento que van caminando hacia el mar, Dios pone en el corazón del faraón volver a perseguir a los israelitas. Y es como cuando Dios te habla y te da una promesa y comienza a cumplir esa promesa y te dicen, ya está solucionado tu problema, ya vas muy bien, ya has echado muchas ganas, y de repente se comienza otra vez a levantar todo eso contra ti. Y aquí voy a necesitar que me ayuden, que se pongan de pie, y necesito un Moisés. ¿Quién quiere ser Moisés? ¿Tú vas a ser Moisés? ¿Cómo te llamas? No, Moisés. Muy bien. Todos pónganse de pie. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Tú vas a poner aquí, viendo hacia allá. Tú eres Moisés. Tú estás viendo hacia el agua. Hacia el agua. Ahí está el agua, ¿no la ves? Ahí está el mar. Todos imaginémonos el mar. Acá está Moisés. Y entonces el pueblo de Dios llega al mar. Imagínate que aquí está el mar y que a lo lejos, si volteamos hacia allá, podemos ver que empiezan a venir los carros de Israel hacia nosotros. Y que de donde Dios nos había liberado, te recuerdo que eran esclavos y que construyeron las pirámides. No los trataban bonito. En sus espaldas traían cicatrices de los latigazos que recibían. Se les veían las costillas del hambre que tenían. Ellos no tenían ganas de regresar a Egipto. Ahora, no solamente podían regresar a ser esclavos, sino que además de todo podían regresar a ser matados. Había de dos en ese momento: o regresaban a ser esclavos si el faraón se veía buena onda, o los mataban en ese momento. Pero el problema es que estamos aquí, tú y yo, todos, frente al mar,
está ahí Moisés, no sabemos qué hacer. Al parecer es de noche, mira, hay una imagen que más o menos nos puede ejemplificar. Y la situación es la siguiente, que en la película y en la imagen se ve súper bonito. Pero te prometo que si tú y yo hoy estuviéramos delante de ese mar y nos estuviéramos imaginando el mar y que atrás está a punto de alcanzarnos la persona que nos quiere matar o que nos quiere volver esclavos, no sabríamos qué hacer y nos empezaríamos a morir de miedo literalmente. Para que te lo puedas imaginar un poquito más. ¿Todos se acuerdan de Otis? Bueno, la Biblia dice que el mar se abrió por un fuerte viento que comenzó a soplar. Otis fue un fuerte viento que azotó a Acapulco. No sé si has ido a Acapulco o lo viste en las noticias, pero es impresionante ver los edificios destrozados, las palmeras sin hojas, la playa llena de cosas. Pero imagínate que ese viento no fue lo suficientemente fuerte para abrir el mar. No se registró que ese viento haya tenido la fuerza, porque a ver, claro que el viento estaba golpeando el mar, era una corriente de aire que entró por Acapulco a más de 200 kilómetros por hora, y ese viento no logró abrir el mar. Sí logró destrozar todo Acapulco, no logró abrir el mar. Entonces imagínate que estamos aquí y está soplando un viento más duro que Otis. Yo no vi a nadie en las noticias en Acapulco bajarse a la playa mientras estaba el viento. No vi a nadie que se atreviera. Sin embargo, aquí estamos tú y yo frente al mar, con un viento más fuerte que Otis, y estamos viendo que el viento empieza a abrir el mar, porque Dios le dijo a Moisés, alza tu vara, Moisés. Y entonces en ese momento, más alta, Moisés, eso. Y entonces en ese momento se empieza a meter la corriente de aire entre las personas. Obviamente el viento no corría a través de ellos, corre a través de las personas, y empieza el viento a abrir el agua en dos. Se empieza a abrir el mar. O sea, imagínate, estamos aquí, se empieza a abrir el mar, se comienzan a ver las rocas que están en el fondo del mar, y se empiezan a ver dos paredes gigantescas, dos paredes de metros de agua. Y entonces tú y yo estamos ahí muriéndonos de miedo. Acuérdate de Otis. Vemos dos paredes gigantes de agua, un viento impresionante abriendo el mar, y tenemos dos opciones: o regresar a ser esclavos o atravesar el mar. ¿Qué hacemos? Pues te voy a platicar qué pasó. Si quieres ya puedes bajar tanto el palo. Ahora si quieres ya se pueden sentar. ¿Cómo te llamas? Moisés. No, ahora sí, ¿cómo te llamas? Alan. Muchas gracias. Un aplauso a Alan. Alan Cervantes. Entonces, la realidad es que ni tú ni yo, te lo puedo asegurar, nos hubiéramos atrevido a cruzar el mar. O sea, a ver, no hay forma. Y en ese momento todos empezaron a pensar, ¿qué voy a hacer para que no me maten? Prefiero regresar a ser esclavo. Y Dios sabía esto. Dios sabía que su pueblo estaba teniendo miedo, así que empieza a crear un torbellino. Y dijo, si a estos cuates no los empujo a que entren al mar, van a regresar a ser esclavos. Y eso muchas veces está pasando en nuestras vidas. Estamos frente a una situación que en verdad nos está dando miedo, que es imposible de cruzar. Sin embargo, hay dos opciones: regresar a ser esclavo o atravesar ese milagro. Entonces ahí estamos en esa disyuntiva, y Dios conoce nuestra debilidad y conoce nuestro miedo y tiene compasión de nosotros. Y ese es parte del mensaje que te quiero dar hoy. Dios conoce tus debilidades, conoce tus miedos, y sin importar cuáles sean, aunque tú no quieras, Él te va a empujar. Entonces empieza a crear un torbellino, una torre de aire, y empieza a empujar al pueblo de Dios. Ese viento que estaba abriendo el agua los empujó a ellos a meterse al mar, y dijeron, pues ya, vámonos. Y empezaron a ser empujados por el viento, empiezan a caminar por el mar abierto, y el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto persiguiéndolos. Empiezan a cruzar, cuando ven que todo está bien, los que iban en medio empiezan a ver que los de adelante ya estaban llegando. Dijeron, pues vámonos. Cuando vieron que los primeros se atravesaron bien, se dejaron ir con todas sus cosas corriendo. A ver, no hay posibilidad de que se atravesaran nadando, estaban llenos de cosas. ¿Te acuerdas que agarraron todo lo que pudieron? Entonces imagínatelos ahí corriendo, empujados como si fuera un temblor. Y entonces llegan, empiezan a cruzar, y conforme empiezan a cruzar, el pueblo de Egipto con sus carretas los empiezan a alcanzar. Logra terminar de cruzar el último israelita, el último hijo del pueblo de Dios, y el mar se cierra y el mar se cae sobre los egipcios.
Literalmente, o sea, fue cuestión de segundos que el mar aplastó a los egipcios, se dejaron caer las dos olas, las dos paredes, los inundó. Y entonces están viendo cómo sus enemigos están siendo ahogados, cómo por fin esa esclavitud ya no iba a haber manera de que regresara a sus vidas, y entran al desierto. Y aquí entra una parte muy importante, porque muchas veces nosotros en nuestra vida hemos vivido situaciones en las que Dios ya ha abierto las aguas, en las que hemos visto a nuestros enemigos, a nuestros problemas, a nuestras tentaciones hundirse, y estamos frente a ellas viendo cómo jamás regresarán, pero ahora nos encontramos en un desierto. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque en el desierto Dios comienza a hacer muchos milagros. Imagínate que fue tan impresionante lo que sucedió, que en ese momento todo el pueblo de Israel a una sola voz empezó a cantar. 1 millón de personas alabando a Dios. Imagínate que tú vives algo así, que Dios te libra de Otis, y que de repente estás ahí en medio de Otis en tu departamento y ves que todos los departamentos se están destruyendo y el tuyo está perfecto. Termina el Otis y ¿qué dices? Oye, que por cierto, no sé si lo vieron, pero hubo una casa ahí de una señora, un restaurante, no sé qué era, que es cristiana, cree en Dios, y puso ahí un letrero de Dios, no me acuerdo qué dice, y literalmente tenía una palapa. O sea, una palapa es lo más fácil de volarse en un huracán como Otis. Todas las casas destruidas y su casa intacta. Imagínate la fiesta, la alegría, salió hasta en las noticias de esta señora, de ver todas las casas destruidas, ver los edificios destruidos y su casa intacta. Imagínate al pueblo de Dios viendo cómo 400 años de esclavitud estaban siendo enterrados por el mar. Literal, la playa estaba aventando las carretas, los caballos, todo lo que había aplastado el mar a este pueblo de Egipto. Empezaron a cantar y empezaron a darle gracias a Dios, y empezaron a adorar a Dios, y empezaron a una sola voz a decir: Dios, eres bueno, eres grande, gracias. Y empezaron a alabar a Dios por el grande milagro que habían vivido. Habían visto milagros en Egipto, ahora todos habían vivido un milagro y estaban felices. Y por eso me encantó la canción que pusimos hoy, porque habla de milagro tras milagro. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Yo no creo que sea coincidencia todo lo que estamos viviendo en Cuernavaca, todas las situaciones personales por las que estás pasando. No las sé, porque como te contaba en el cuento del principio, yo soy diferente a ti y solo Dios sabe por qué has pasado, pero quiero decirte particularmente, Dios va a hacer un milagro en tu vida, imposible de negar, imposible de ver. Va a ser un milagro como abrir las aguas, que no hay forma de decir este fue Dios. No va a haber forma de que veas lo que va a suceder y decir: Dios es bueno, Dios hizo este milagro. Amén, ¿alguien lo cree? Dale un aplauso a Dios por ello. Estoy seguro que Dios va a estar haciendo milagro tras milagro tras milagro en nuestras vidas. Y eso fue lo que empezó a pasar en el pueblo de Israel. Llegan a Egipto y ahora tienen que estar en el desierto para llegar a la tierra prometida. Estaba planeado que llegaran a la tierra prometida en 40 días de caminar, para llegar a su destino, para llegar a la vida que ellos habían soñado, para llegar a la mejor versión de su vida, para llegar a vivir la mejor versión de su vida. De repente tenemos problemas económicos. Se va el problema económico, Dios provee, y ahora llega un problema de salud. Se va el problema de salud y ahora llega un problema con los hijos, con los hermanos o con los papás. Se ve ese problema y ahora llega otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así nos pasa, ¿verdad? Pues vivir la vida de nuestros sueños, vivir la vida, la mejor versión de nuestras vidas, es tener esa vida en donde todo está bien, en donde sin importar lo que está pasando, todo aquí está bien. Y están en ese camino de 40 días, terminan de alabar a Dios y comienza la caminata, y empieza el primer día, el segundo día, y empiezan a tener sed, porque de la emoción y de tanto que cantaron la noche anterior, les dio un montón de sed y se tomaron todas las reservas de agua que tenían. Llega el tercer día y empiezan a tener sed. Ya estaban en el desierto, empiezan a tener sed y de repente ven así en el desierto un oasis, ven agua. Imagínate todo el pueblo 3 días sin tomar agua y de repente ves una laguna en el desierto. Todo el pueblo de Israel corrió a la laguna, empiezan a beber el agua y el agua era salada. No era una agua que se pudiera beber, era un agua amarga. Y estos cuates empiezan a decir: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el agua es salada? Como por qué Dios nos sacó de Egipto
como por qué Dios hizo un milagro tan grande como abrir el mar en dos, y de repente después de 3 días de no tener nada que tomar, el agua es salada y no podemos tomar agua. Y se empiezan a preocupar, se empiezan a quejar, empiezan a murmurar entre ellos y empiezan a decir, hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto. Ahí sí teníamos agua para beber. Sí, nos pegaban, era esclavo, me la pasaba mal, pero al menos tenía agua, al menos tenía comida. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Y ahí estamos tú y yo, porque el pueblo de Dios hoy somos tú y yo. Y esta historia del desierto, somos tú y yo. Sigue pasando exactamente lo mismo hoy en día. Hoy en día tú y yo estamos en ese desierto en donde hemos visto milagros. Yo creo que el 95% de las personas que creen en Dios, a veces humano, ¿quién cree en Dios? Todos aquí, si no hay alguien que no cree en Dios, seguro vas a ver un milagro y eso te va a hacer creer en Dios. Creo que todos. El 95% de los que estamos aquí probablemente está en el desierto. Yo me considero estar en ese desierto, en donde veo la mano de Dios, en donde sé de dónde Dios me sacó. Como puedes darte cuenta, no tengo ni una herida en mi cara. Literal, yo me arranqué todas las costras de ese accidente y solo la gracia y el amor de Dios pudo hacer que no se me quedara la mitad de la cara con cicatriz. Ni siquiera creerías que tuve un accidente así. Tenía una foto guardada en la computadora. Mi papá la borró porque decía, es tan fea la foto que la veo y, o sea, sufro de ver esa foto. Entonces la eliminó. Pero imagínate qué tan fuerte estaba la foto para que mi papá quisiera borrarla. Y no se ve una sola cicatriz. Yo sé de dónde Dios me sacó, pero ahora me encuentro en este desierto, 3 días sin agua, y no sé qué hacer. No sabe qué hacer el pueblo de Dios y empiezan a quejarse y empiezan a murmurar y a decir, ¿por qué nos sacó de aquí Moisés? O sea, ¿por qué nos trajo Moisés aquí a morirnos de sed? Dios escucha las quejas y le habla a Moisés. Moisés va con Dios y le dice, mira Moisés, yo no traje a mi pueblo al desierto a que se mueran de sed. Los traje a que aprendan a ser fieles, a que aprendan a tener fe, a que aprendan a entender que yo soy el que los provee, que me tienen que buscar a mí. Sí. Agarra tu vara, toca el agua y entonces el agua va a quedar limpia. No me acuerdo si fue así exactamente la historia, no sé si fue con la vara. El punto es que Dios a través de Moisés hace el milagro y sana el agua. Dios les da agua en abundancia. Más adelantito se encuentran otro oasis más grande con árboles, con palmeras, en donde podían descansar y están ahí felices. Y empiezan este recorrido, y este recorrido de 40 días, al que ellos tenían planeado en 40 días llegar al desierto, comienzan a pasar los años y no llegan a la tierra prometida. Para hacer un poco más breve la historia, después de ese milagro del agua, vuelven a tener sed, se vuelven a quejar, Dios les vuelve a dar agua. Luego se empiezan a quejar de que tenían hambre. Entonces Dios dice, ¿tienen hambre? Les voy a mandar maná. Y les manda del cielo pan. Se despertaban las mañanas, amanecía el piso, la arena llena de pan, de un maná de tipo, no sé, a mí me gusta imaginármelas como las gorditas de nata. ¿Han visto esas que están famosas? Ya están en los Oxxos, las venden. Así me imagino el maná. Y se despertaban las mañanas, había maná, empiezan a comer este pan que era rico, que era dulce, dice que sabía creo que a miel, no sé, algo así. Y empiezan a decir, wow, todos los días tenemos que comer. Y Dios empieza a hacer esos milagros. Pero de repente dicen, oye, hace un buen que no comemos carne. Y se quejan otra vez. Y entonces Moisés va con Dios y le dice, Dios, es que este pueblo se está quejando. Y le dice, sí, justo por eso los tengo aquí en el desierto, para que aprendan a pedir a mí. Y aprendan que yo soy Dios. Y que yo soy el que los sacó de Egipto. Y que yo soy el que les va a proveer. Y entonces un día se despiertan. Y por primera vez, en vez de haber maná, había maná y codornices. No, fiestón otra vez, milagro tras milagro, y todos cantando y bailando, y así echando fiesta y súper contentos. Otro domingo más en la iglesia. Y entonces empieza a pasar el tiempo y esto se comienza a volver recurrente. Todos los días Dios hacía milagros. Una nube los acompañaba para hacerles sombra en el día, y en la noche unas columnas de fuego aparecían que les daba calor en el campamento. O sea, literalmente estaban viviendo milagros. Pero aquí está lo peligroso, y es por eso que tú y yo probablemente nos encontremos en el desierto.
Y es que nos acostumbramos a los milagros. Nos acostumbramos a ver a Dios hacer cosas sobrenaturales. Y entonces entramos en una zona de confort y pensamos que esa es nuestra tierra prometida. Y está la columna de fuego, está la nube, está el maná, su ropa no envejecía, constantemente les daba agua. Y empiezan a creer que esa es la vida que ellos tenían que tener. Como probablemente tú y yo creemos que la vida que estamos viviendo es la vida que deberíamos estar viviendo. Cuando empezamos a ver el pecado que cometemos y decimos, quizás así debo de vivir, quizás así me muera viviendo. Cuando vemos la situación con nuestros hijos, con nuestra empresa, con nuestro trabajo, y comenzamos a acostumbrarnos a vivir y a creer que esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, Dios no los llevó al desierto a acomodarse a vivir ahí. Los llevó al desierto, era el camino para llegar a la vida de sus sueños. El hecho de que tú estés aquí no es para que te encuentres cómodo, para que sientas bonito el domingo y te regreses a la semana a darle, te vaya mal en la semana, regreses el domingo, vuelvas a recibir el consuelo de Dios. De repente vengas un milagro, vengas un domingo y necesites un milagro, Dios lo haga, te regresas a tu casa y todo bien. No es ese el plan de Dios. No es el plan de Dios que la iglesia se quede donde está ahora. Me encantó lo que dijo el pastor al inicio de la primera canción de la alabanza. Un día hubo un grupo de alabanza, pero no es nuestro destino todo el tiempo alabar con las pantallas, que a mí me encanta, se me hace algo increíble, porque no es los músicos, eres tú y yo los que estamos cantando. Sin embargo, no estamos llamados a alabar a Dios todo el tiempo solo con pantallas. No estás llamado a vivir la vida que estás viviendo. Dios quiere darte una vida mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, el pueblo de Dios estuvo de 40 días, 40 años en el desierto. 40 años. Ponte tantito de pie en lo que te sigo platicando para que te estires. No te aburras, no te duermas. Imagínate este ejemplo. El plan de Dios era que por 40 años, por 40 días llegaran a la promesa, llegaran a la tierra prometida. Se convirtieron en 40 años. Vamos a poner un ejemplo más leve. Imagínate que estás embarazada o tu esposa está embarazada y pues llegan al doctor y el doctor le dice, wow, llevan un mes de embarazo, en 8 meses más su bebé va a nacer. Y llegan a los 8 meses con el doctor y les dice, ¿saben qué? Algo está haciendo mal la mamá, algo está haciendo mal el papá, vamos a esperar un mes más. Y regresas al otro mes y ya llevas 9 meses de embarazo y ya llevas 10 meses y de repente tu embarazo de ser de 9 meses se convierte en 9 años. ¿Te imaginas un embarazo de 9 años? Para cuando nazca ese bebé va a salir con barba. 9 años de embarazo. ¿Crees alguna mujer que haya tenido hijos, cree que hubiera sido padre estar 9 años embarazada? Pues el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, conforme con su situación. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que te ganas la lotería, que saliendo de aquí dices, voy a creer que Dios abre las aguas. Tengo un problema financiero y voy a creer que Dios va a hacer un milagro, y vas y compras un boleto de lotería. Dios lo pone en tu corazón, lo compras, llega el lunes y te ganaste el boleto de lotería. No lo puedes creer, le cuentas a tu esposa, empiezas a hacer planes de qué vas a hacer con tanto dinero. Y llegas a la Lotería Nacional y te dicen, oye, sí, está muy bien, pero para cobrar este boleto tienes que cumplir ciertos requisitos. Y a ti te lleva 40 años cumplir esos requisitos. Y estás 40 años esperando a cobrar ese boleto. Yo te aseguro que a los 10 años agarras el boleto y lo tiras. Ya me vale gorro. Así estaba el pueblo de Israel en el desierto. Ya se habían olvidado de la tierra prometida. Ya se habían olvidado. Y ahí es donde tú y yo nos ubicamos y nos olvidamos de la vida que Dios nos ha prometido, de la vida que quiere que tengamos, de que Dios quiere restaurar nuestro matrimonio, de que Dios quiere restaurar nuestras finanzas, de que Dios quiere restaurar nuestro propósito. Muchos aquí Dios ha puesto un llamado, te ha hablado claro, te ha dicho en qué quiere que le sirvas, y tú has estado pasando el tiempo y sigues sin cobrar ese boleto de lotería. Sigues teniendo ese bebé en la panza. Si quieres puedes tomar tu lugar. Ya me voy a apurar, no sé ni cuánto tiempo llevo. Pero con esto voy a concluir. Bien, buenísimo. Muchos años después,
está otra vez el pueblo de Dios. Pero esta vez no son millones de personas o miles de personas, solamente son 13 personas. 13 personas que están en medio del mar, como en algún momento se encontraba el pueblo de Dios cruzando el mar, pero ahora no están caminando a través del mar, están en una barca, flotando en el mar. Y están en esa barca esas 13 personas. Una de esas personas venía dormida y empieza el viento y empieza la tormenta y se empieza a meter el agua a la barca. Y estas 12 personas eran los discípulos de Jesús. El tercer hombre era Jesús y Jesús estaba dormido. Y entonces empieza la tormenta, empiezan los problemas. Para esto los discípulos de Jesús, esas 2 personas que estaban en la barca, ya habían visto milagros de Dios, ya habían experimentado milagros de Dios. Igual que tú y yo, igual que el pueblo de Dios en Egipto. Igual que el pueblo de Dios cuando atravesó el mar y cuando estaba en el desierto viendo la torre de fuego, la nube, el maná, que su ropa y su calzado no se desgastaba. Y aquí está otra vez, una pequeña fracción, un pequeño pueblito de Dios en esa barca. Y empiezan los problemas, y empieza la tormenta. En el libro de Job, la Biblia explica que el mar representa el caos, el desorden. Cuando Dios abrió el mar en dos, estaba abriendo el caos y el desorden que había en su pueblo, para que lo atravesaran. Pero ahora está el pueblo de Dios en una barca, encima de ese caos, encima de ese problema. Empiezan a inundarse y los discípulos de Jesús, que habían caminado con él y que habían visto milagros, empiezan a quejarse y empiezan a decir: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que Jesús esté durmiendo mientras nos estamos ahogando? Mientras estamos a punto de perder nuestras vidas. Otra vez, imagínate Otis, pero ahora no estás en la playa ni en tu departamento, estás en el mar, en una barquita. No es un yate como el que luego rentas, es una lanchita. Y estás viendo cómo se están volando los departamentos y tú estás en esa lanchita. Pero ahí está Jesús durmiendo. Y eso pasa en nuestras vidas. Está la tormenta, estamos clamando a Dios, estamos quejándonos, estamos diciendo: ¿qué sigue? ¿Qué hago? Y Dios durmiendo. Entran en crisis los discípulos y lo despiertan: Jesús, despiértate, ¿qué no ves que estamos muriéndonos? Le reclaman, se quejan. Literalmente le dicen: Jesús, nos estamos muriendo. ¿Cómo puedes estar durmiendo en esta situación? ¿Cómo puedes estar durmiendo, Jesús, mientras mi hijo está enfermo? Mientras están a punto de, no sé, de entrar en un gran problema. Mientras mi matrimonio está a punto de destruirse. ¿Cómo puedes estar durmiendo, Jesús, cuando la ciudad está en caos? Donde no podemos ir al Oxxo porque nos asaltan. ¿A alguien aquí le han robado, lo han asaltado últimamente? Sí, es impresionante. Diario se escuchan testimonios de personas que les roban cosas. Carros, se meten a asaltar a donde sea, a donde sea. ¿Por qué estás durmiendo, Jesús, mientras Cuernavaca está siendo azotado? ¿Dónde estás, Jesús? Y entonces Jesús se levanta y le dice al mar: mar, te tranquilizas. Viento, te tranquilizas. Y en ese momento el mar y el viento se tranquilizan y empieza una paz impresionante. Los discípulos se asombran y dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían la historia de Moisés, habían vivido toda su niñez escuchando la historia de cómo sus tatarabuelos se habían atravesado el mar. Y ahora están con uno que no solamente puede abrir el mar, sino que también puede calmar las tempestades. Y ahí es donde Dios nos dice: no solo, aplaude Dios, no solamente puedo abrir el mar, también puedo calmarlo en tu vida. También puedo despertarme y decirle a tus problemas: basta. Pasa tiempo. Jesús les dice: hombres de poca fe, después de calmar la tormenta. En otras palabras, en vez de decirles hombres de poca fe, les dijo: ¿por qué se quejan? ¿Qué no ven todos los milagros que he hecho? ¿Qué no han visto que he resucitado muertos, como la canción dice? ¿Qué no han visto que he sanado ciegos? Que le he dado vista a los ciegos, que le he dado, que he sanado sordos. Paso unos días, unos meses, no sé cuánto tiempo, pero esta historia va después de esa ocasión que están en la barca. No especifica la Biblia cuántos días pasaron. Y otra vez están estas mismas 12 personas en una barca.
Y antes de seguirte contando la historia, quiero decirte, vas a seguir repitiendo la misma prueba hasta que la pases. No sé cuántos años pasaron de que Jesús estaba en la barca con estos discípulos a cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. No sé cuánto tiempo fue. Pero imagínate que todo ese tiempo el pueblo de Dios siguió repitiendo la misma prueba y la misma prueba y la misma prueba. Te quiero decir que personas se murieron en el desierto. Te quiero decir que te puedes morir viviendo los mismos problemas que estás viviendo. Te puedes morir sin vivir la mejor versión de tu vida, sin alcanzar la vida de tus sueños. Pasa todo el tiempo en las iglesias. Le pasó al pueblo de Dios. Personas murieron en el desierto. Y lo peor de que te mueras viviendo la vida, o nos muramos viviendo la vida que estamos viviendo conformes. Lo peor de eso es que no solamente vas tú. En esos 40 años también habían niños que llegaron siendo niños. Imagínate que un niño llegó de 1 año de edad al desierto, entró a la tierra prometida cuando cumplió 40 años. Imagínate que el ejemplo que recibió por 40 años ese hijo fue el de estar en una vida conforme. Y eso es lo peligroso de conformarnos con la vida que estamos teniendo. Eso es el problema de estarnos quejando porque estamos viendo la tormenta que está inundando nuestra barca. Y otra vez están estas 12 personas en la barca. Y si las cosas creías que no se pueden poner peor, déjame te digo, sí se pueden poner peor. No sé tu situación, pero sí te puedo decir, se puede poner peor. Y le pasó a los discípulos, están en la barca. El problema es que ahora no estaba Jesús con ellos. Les dijo, muchachos, súbanse a la barca. Estaba soleado el día, así como ahorita, bonito, rico. Y dice, muchachos, súbanse a la barca. Ahorita yo los alcanzo, voy a ir a buscar a Dios. Ahorita los alcanzo, crucen el mar, yo los veo del otro lado. Allá nos encontramos. Estos cuates, sí, sin tema, se suben a la barca, empiezan a remar, empiezan a meterse al mar, se empieza a oscurecer, se empieza a nublar, empieza a chispear. Se voltean a ver entre ellos y dicen, ya hemos estado en otras tormentas. Ya hemos estado en otras tormentas y empieza la lluvia. No creo que Jesús nos hubiera mandado solos a una tormenta, pero empieza a llover más duro y más duro. Y otra vez la barca se empieza a mover y otra vez la barca se empieza a inundar y empiezan a decir qué vamos a hacer. Y uno de ellos les dice, oye, pero ya Dios nos enseñó que podemos decirle al mar que se tranquilice. Ya Jesús nos enseñó que le podemos decir al viento que se calme. Y están a punto de tomar la decisión, sí, quejándose, pero no, ¿cómo crees? Pero eso lo hicimos con Jesús, lo hizo Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo lo va? Y estaban ahí discutiendo entre ellos qué hacer. Y empiezan a quejar y empiezan a decir, ¿por qué Jesús otra vez nos mandó a una tormenta? ¿Por qué otra vez estamos en esta prueba? ¿Por qué de nuevo estamos en el mar y ahora sin Él? Y cuando las cosas piensas que no se pueden poner peores, se ponen peores. Y están en esa tormenta quejándose, muriéndose de miedo, y a lo lejos empiezan a ver un fantasma. Hasta me dan ganas de decir una expresión que no debo de decir. Imagínate, están en la barca y de repente ves empiezan a ver un fantasma, algo sobrenatural acercándose a ellos. Ya perdieron toda esperanza, ya no sabían qué hacer. Y a lo lejos se escucha una voz: ¡Hey, muchachos! ¡Soy yo! Mismas palabras que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué me conmueve esto? Porque no creas que soy un teólogo que conoce la Biblia de pe a pa. Estaba en la caminadora del gimnasio. En la mañana había leído esta historia de Moisés que abrió el mar, anoté, dije, Dios, está impresionante esta historia, me identifico perfectamente. ¿Cuántas veces me quejo cuando he visto tu mano? ¿Cómo puedo estar preocupado por mi situación cuando has abierto el mar? Y estoy en la caminadora orando lo que había leído en la mañana. Y en eso se me viene esta historia a la mente, de la barca de Jesús. Y yo me acordaba de la historia que Jesús había dicho, soy yo, pero no estaba seguro porque no lo estaba leyendo. Llegué a mi casa corriendo, agarré la Biblia, busqué la historia de cuando los discípulos estaban por segunda vez en la barca y veo que Jesús les gritó, ¡hey, muchachos, soy yo! Y dije, Dios, no puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia que las pocas veces que tú dijiste soy yo, sea en el mar y sea en esta situación en la barca. Cuando los discípulos se están hundiendo. Cuando
Creían que la cosa no se podía poner peor, se puso peor, porque ahora no estaba Jesús. Sentían que Jesús no estaba, no solo no sentían, estaban seguros que Jesús no estaba ahí. Y están viendo un fantasma a lo lejos. Y en esa peor situación en la que se encontraban, Jesús les vuelve a decir: soy yo. Y entonces uno de ellos le dice: Señor Jesús, si eres tú, manda a que vaya contigo. Y hoy tú y yo podemos ser esa persona que quizás está en bancarrota, que quizás acaba de perder un bebé, o que tiene una enfermedad terminal, que está por divorciarse, que está cayendo en el mismo pecado. No sé cuál pudiera ser su situación. La serie de Chosen nos da un contexto de Pedro, que es quien le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que vaya contigo. Y nos pone un contexto donde Pedro acababa de sufrir un aborto, acababa estaba endeudadísimo, estaba pasando uno de los peores momentos de su vida, pero decide decirle: hey Jesús, si eres tú, manda a que vaya contigo, y Jesús le dice: ven. Y entonces Pedro se baja de la barca, empieza a poner sus pies en el mar y comienza a caminar sobre el mar. Y esto es lo impresionante, que ahora Jesús no nos está enseñando que solamente Él tiene el poder para abrir el mar. No solo tiene el poder para decirle al mar y al viento que se calle, tiene el poder para caminar sobre el agua, pero también nos ha dado a nosotros el poder de caminar sobre el agua. Nos ha dado ese mismo poder para caminar sobre el agua. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Jesús se empieza a poner tan orgulloso de él. No solamente está viendo a Pedro caminar sobre el agua, está viendo a su iglesia, te está viendo a ti y a mí. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más felices de Jesús en esta tierra, porque ahí Jesús vio esperanza y dijo: este pueblo ya no va a ser como el de Israel, que va a estar caminando 40 años en el desierto. Si Pedro se atrevió a caminar sobre el agua, eso quiere decir que hay más personas que se pueden atrever. Y cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y Jesús vio a Pedro, dijo: mi iglesia puede, estoy seguro que van a poder. Si Pedro pudo, tú y yo vamos a poder. Y de repente Pedro está caminando sobre el agua y empieza a ver la tormenta, empieza a ver el viento, empieza a ver el desierto, empieza a ver que no llega a la tierra prometida, que lleva 40 años caminando en el mismo problema, y empieza a ver Pedro todo esto. No sé si puedes ver la similitud entre lo que está experimentando Pedro y lo que experimentó el pueblo de Dios en el desierto. Y empieza a ver a su alrededor y empieza a decir: es que esto está fuerte. Y una vez más empieza a quejar. Pensó que se está quejando y está viendo cómo se están hundiendo y se empieza a hundir. Hace algo que es la clave y es lo único que te pido que te lleves de este mensaje. Y le dice: Jesús, sálvame. Y Pedro se está hundiendo y Jesús agarra su mano, lo saca y lo salva, lo rescata de hundir, y le vuelve a decir las mismas palabras: hombre de poca fe. Y quiero concluir con esto. ¿Por qué no te pones tantito de pie? Toda esta historia, todo lo que te platico, y espero lo haya hecho bien como en HBO, te hayas podido meter junto conmigo en la historia, era para llegar a este punto. Y es que si pudiéramos resumir cuál fue el error y el problema que cometió el pueblo de Israel, que cometieron los discípulos de Jesús, y que tú y yo estamos cometiendo seguramente hoy en día, es que se quejaron. Quejarse viene cuando tenemos miedo. El miedo es exactamente lo mismo que la fe, pero al revés. Funcionan de la misma manera. El miedo funciona de la misma manera que la fe. Chécate este ejemplo, te lo voy a tratar de dar rapidísimo para que te quede así súper fresco y no se te olvide en un año esto. Si tú quieres encontrarte un billete, hay 0,000.1% de que te lo encuentres. Ahorita saliendo de aquí te encuentres un billete, hay una milésima de porcentaje que te lo puedas encontrar. Si tú pones tu confianza en que te lo vas a encontrar, estadísticamente hablando, se duplica esa posibilidad de que te lo encuentres.
simplemente por creer que te lo puedes encontrar. Porque tu mente va a estar atenta al piso, a ver, yo creo que me voy a encontrar un billete en algún momento, y vas a estar observando, vas a estar buscando ese billete. Solamente por creerlo, ya aumentó tu probabilidad al doble. Eso es algo natural, ¿no? No te hablo de algo espiritual, te hablo de algo científico. Si tú pones en tu mente la creencia de que vas a obtener algo, tu mente va a estar buscando eso algo. El problema es que en vez de pedir y confiar, nos quejamos. El pueblo de Israel estuvo caminando en Egipto todo ese tiempo, 40 años, 9 años embarazados, 40 años sin poder cobrar ese boleto de lotería, por no confiar, por quejarse. ¿Qué es lo que quiero que te lleves este día, esta tarde? No te quejes, pide. Amén. No te quejes, pide. Cuando tu hijo, tu hija, si es que tienes, necesita algo, no se queja, pide. Y pide, y pide, y pide, y pide, hasta que le compras lo que te está pidiendo. No te quejes, pide. ¿Qué hubiera sido si el pueblo de Israel, cuando tenía sed, después de esos 3 días, hubieran dicho: Dios, ayer te estuvimos alabando con todo nuestro corazón, hoy tenemos sed, danos agua. Tú abriste el mar en 2, danos agua. Danos agua, te pedimos que nos des agua. ¿Tú crees que Dios no se las hubiera dado? Si de cualquier manera quejándose hizo el milagro, ¿tú crees que no hubiera hecho el milagro si se lo hubieran pedido? Sí. ¿Qué hubiera sido si cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba dormido, en vez de quejarse y decir: Jesús, ¿por qué te quedas dormido en mi situación, en mi problema? ¿Por qué no en vez de eso le hubiera dicho: Jesús, perdón que te molestemos, ¿crees que nos puedas ayudar? Estamos a 2 de morirnos. Te pedimos que nos salves, te pedimos que nos rescates. ¿Tú crees que Jesús no hubiera calmado la tempestad? Si de cualquier manera lo hizo. Ese es el problema, que Dios siga haciendo milagros en tu vida a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestras quejas. Y entonces creemos que esta es la vida que tenemos que vivir y podemos estar otros 40 años en el desierto. Mi consejo esta mañana, esta tarde es: no te quejes, pide. Si no recibes, no te quejes, clama. Si no recibes, no te quejes, suplica. No te quejes, pide. ¿Por qué no cierras tantito tus ojos? No te quejes, pide. Dite a ti mismo: no te quejes, pide. No te quejes, pide. Vamos a poner una canción para finalizar. Y me encantaría que pudieras escuchar la letra y todo lo que Dios te haya hablado en esta tarde, en esta mañana, lo puedas platicar con Él mientras está esta canción. Yo creo que esta canción te puede ayudar a terminar de conectarte con Dios y a terminar de platicar con Él, para irte de este lugar a tomar decisiones, para irte de este lugar a tomar buenas decisiones. Yo recuerdo cómo llegaste en medio de la oscuridad. Yo recuerdo que me abrazaste y me viniste a rescatar. Ellos saben lo que hoy sé, que tú estarías sabiendo que eres fiel. Cristo, al pasar por las aguas, tú nunca me soltaste, siempre a tiempo estás. Cristo, al pasar por el fuego, tú nunca me dejaste, siempre a tiempo estás, siempre a tiempo, siempre a tiempo estás, siempre a tiempo, siempre a tiempo estás.
instrucción de Dios al pueblo de Israel antes de liberarlos de Egipto fue: vayan al desierto y adórenme. Solo lo hicieron un día, se cansaron, todo lo demás se quejaron. Entonces, si esta mañana nos llevamos un poquito más de tiempo, ¿la pueden poner de fondo? Si esta mañana nos llevamos un poquito más de tiempo adorando a Dios, solamente piensa que lo único que tienes que hacer saliendo de aquí para vivir la vida de tus sueños, para vivir la mejor versión de tu vida, y que Dios poco a poco vaya ajustando, acomodando, poniendo orden en ese caos, es adorarle, es pedirle y adorarle. Así que que no te importe esta tarde, que ya es tiempo, que ya duró más de lo normal. Siempre hay prisa, siempre hay cosas que hacer, siempre. Y esto que está pasando ahorita es lo que tiene que pasar en tu casa. Ya se te hace tarde, tienes que salir y no has adorado a Dios, quédate un ratito más. Prende el radio, la música en tu carro, y antes de bajarte a tu cita, a tu trabajo, quédate 5, 2 minutos, 1 minuto más a adorar a Dios. No te quejes, pide. No te quejes, pide. Muchas gracias por estar este tiempo. En verdad no quería terminar sin agradecerte tu tiempo. Valoro mucho. En verdad espero que de alguna manera Dios... No espero, estoy seguro que de alguna manera Dios te habló. Y si no, créeme que te seguirá hablando en la semana. Gracias a las personas que invité y me acompañaron. Estoy muy feliz de que me hayan acompañado esta tarde. Tuve un invitado especial, invité a muchas personas, pero tuve un invitado especial y es un chico que trabaja con nosotros. Se llama Osvaldo y se lo dije y se lo quiero decir enfrente de todos. Es mi invitado especial porque trabaja conmigo, porque él no acostumbra a venir a una iglesia y decidió venir y acompañarme. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a Osvaldo? Mira, si que le estaba viniendo y se va a reclamar, pero quiero mucho ahorita. ¿Y por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por esta mañana y por lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas? Muchas gracias.